Capítulo 14. El agente de la OSS. En el barrio sanjuanero de Santurce hay un pequeño cementerio, como de unas 1.005 hectáreas de extensión, enclavado en el sector de Villa Palmeras. Su tumba número 285 es muy diferente de las demás. Está dedicada no a una persona, sino al Club Nosotros, que murió el 7 de enero de 1942. De las muchas historias que se cuentan sobre la muerte del club, una tiene que ver con Waller Booth, un hombre conocido como el más salamero y popular de todos los agentes de la Oficina de Servicios Estratégicos, OSS, en la historia de la América Latina. Algunos puertorriqueños lo comparan con James Bond. Otros dicen que trataba de imitar a Rick Blaine, el personaje que hizo Humphrey Bogart en Casablanca. Booth nació en 1904 en Owensboro, Kentucky. Desde 1791, su familia había trabajado, labrado, salvado y acumulado una serie de terrenos a lo largo del río Ohio, que habían ido pasando de generación en generación. Era gente honesta y trabajadora, y sus documentos familiares reflejan un siglo entero de cotillones, asuntos eclesiásticos, concesiones de tierra y pagarés pagados todos al centavo y a tiempo. Owensboro hasta tenía una avenida Booth y una carretera llamada Booth Field Road. Waller Booth se educó en las academias Greenbrier y Phillips Andover y en la Universidad de Princeton, donde se graduó en la clase de 1926. Residió en el mismo dormitorio que F. Scott Fitzgerald, 12 University Place. Cenaba en el Ivy Club, el comedor más prestigioso de Princeton. Jugó para el equipo varsity de fútbol y fue electo presidente de su clase y del Triangle Club de teatro, el más antiguo de Estados Unidos. Protagonizó 4 producciones del Triangle y el papel titular de Fortuno, una ópera cómica sobre el amor y la traición en la Italia renacentista, que se fue de gira artística a 14 ciudades distintas. Hasta The New York Times dijo que Booth hizo bien el papel del héroe bien parecido. Pero entonces la realidad se metió de por medio. La venerable y acaudalada familia Booth le recordó que la actuación no era profesión respetable, sobre todo para un actor sureño de apellido Booth. Igual que John Wilkes Booth, el actor que asesinó a Abraham Lincoln, Waller se graduó y consiguió trabajo como director de viajes de la compañía Raymond y Whitcomb, organizando recorridos por América del Sur. Los folletos informativos de la compañía aseguraban que América del Sur todavía era una tierra de un primitivismo fascinante de colores y ritmos salvajes. Te hará sentir como un verdadero aventurero, un descubridor de romance y de misterio. La compañía organizaba viajes para
la mejor clase de norteamericanos, a las islas del Caribe, Cuba, Panamá, Ecuador y todos los demás países de Sudamérica. Hacía lo mismo para África y la China. El viajante serio podía hacer un crucero de todo un año al tercer mundo y ver el zoológico en su propia casa. Booth se encargaba de la transportación marítima, los boletos de tren y las reservaciones de hotel, los paseos en automóvil y en carroza, las reservaciones de restaurantes y los recorridos turísticos, de contratar guías, mensajeros e intérpretes, y de prestar cualquier servicio extra que el viajante solicitase. El trabajo tenía sus recompensas. Booth aprendió a hablar español a la perfección y francés con bastante fluidez. Les organizó viajes a numerosos condiscípulos de Princeton, quienes a su vez le pagaron generosamente por servirles de anfitrión. 14 años después de hacer solo esto, Booth recibió una llamada de otro exalumno de Princeton llamado Allen Dulles como secretario del Consejo de Relaciones Exteriores del gobierno americano. Dulles estaba organizando un nuevo servicio de inteligencia y buscando a ciertos individuos que tuvieran eso especial, que requería este tipo de trabajo. Como presidente de su clase de 1926, jugador de fútbol y viajero internacional, que hablaba 3 idiomas, Booth parecía ser el candidato ideal. Dulles y él tuvieron una conversación muy animada, y a los pocos días, Waller Booth se ofreció de voluntario para el servicio de inteligencia extranjera. Baja la cabeza, bájala. A Booth no se le tenía que decir 2 veces. 2 ametralladoras Browning M1919 disparaban balas de calibre 30 sobre su cabeza, mientras él gateaba por debajo de un campo lleno de alambre de púas. Durante 3 meses fue tiroteado, golpeado, abofeteado, lanzado, ahogado, congelado, desnutrido, engañado, inyectado con drogas, empujado de aeroplanos y de precipicios. Algunos le llamaban a esto el campamento X, otros la escuela del caos y la matanza. Pero así fue como Waller Booth aprendió su nueva ocupación, el arte de ser espía. Aprendió toda la mecánica del rifle, la carabina, la pistola automática Colt 45, el rifle automático Browning, la liviana ametralladora Bren, la pistola inglesa Bren, la subametralladora Thompson, la bazooka M1, el mortero M2 y el cañón QF de 6 libras. Estudió el uso de diferentes tipos de explosivos y dispositivos temporizadores para volar rieles de tren, puentes, túneles, antenas de radio, depósitos de abasto e instalaciones industriales. Practicó cómo infligir o resistir interrogatorios brutales, instalar micrófonos ocultos y confeccionar documentos falsos, certificados y pasaportes. Corría 5 millas todos los días, nadaba en las heladas aguas del lago Ontario y aprendió a incapacitar o a asesinar al enemigo con sus manos, sus pies, con cuchillo o con cualquier otro instrumento que tuviera a la mano. Como ejercicio de graduación, Booth se infiltró en una fábrica canadiense de armas y se robó sus informes financieros. Se escapó lanzándose de noche en paracaídas.
sobre un bosque boreal sin agua ni brújula y regresó sano y salvo a su campamento a 50 millas de distancia. En 1942 lo designaron comandante de la OSS. Con su español perfecto y su conocimiento real de la América Latina, a Booth lo asignaron para echarle el ojo a las cosas en Puerto Rico. El ejército de Estados Unidos estaba especialmente preocupado por dos cosas. La primera, que los nacionalistas estaban comprándoles armas a soldados puertorriqueños del Regimiento 65 de Infantería, conocidos como los Borinqueniers, estacionados en el campamento Las Casas de Santurce. Y la segunda, que los nacionalistas estaban disque planeando asesinar a todos los ejecutivos y capataces de las principales azucareras. Booth fue enviado a monitorear a los Borinqueniers y a los nacionalistas, y para hacerlo se ingenió una pantalla excelente para su trabajo de encubierto. Nunca viajaba de uniforme ni se refería a sí mismo como militar. Por el contrario, entró a Puerto Rico como el presidente de la Booth Carroll Bottling Company, una firma de envasado e importación de aguardiente y ron de caña, lo que le permitió realizar visitas de seguridad a todas las centrales azucareras bajo el pretexto de que se trataba de visitas de ventas y mercadeos. A principios del 1942, Booth abrió una cantina medio cutre llamada Club Nosotros, en la esquina de la avenida Eduardo Conde y la calle Martinó. Quedaba frente a la entrada del cementerio de Villa Palmeras y, más importante aún, a media milla del campamento Las Casas. Con sus tragos a mitad de precio y su vellonera de discos de 78 RPM, el Club Nosotros se hizo muy popular entre todos los soldados y las señoritas de Santurce. Cuando Estados Unidos le declaró la guerra a Japón, el comandante Booth fue llamado a servicio activo. Cerró la barra y exactamente un mes después del ataque a Pearl Harbor, el 7 de enero de 1942, alguien colocó la tarja del Club Nosotros en la tumba 285 en el cementerio de Villa Palmeras. Al parecer, echó de menos el antro que había montado Booth. Los Borinqueniers vieron acción bélica en Panamá, en Francia, en Italia y Alemania. Y sufrieron un total de 47 bajas en combate. Para muchos de ellos, su destino más memorable fue a Casablanca en noviembre de 1942. 2 semanas después de haber llegado allí, el 26 de noviembre de 1942, la película Casablanca fue estrenada y una copia especial fue exhibida en la ciudad del mismo nombre. Miles de soldados llenaron el teatro, noche tras noche, para silbarle y gritarle a la pantalla. Los Borinqueniers estuvieron allí, y Waller Booth también. Booth fue agente encubierto por toda África del Norte y España.
Su hazaña más espectacular ocurrió en 1944 cuando se tiró en paracaídas sobre Vichy, en Francia, como comandante de la misión Marcel Proust para recoger inteligencia y desarrollar equipos de apoyo táctico detrás de las líneas de combate. Una semana antes de la invasión de Normandía, el famoso D-Day, 6 de junio de 1944, Proust realizó su mejor golpe. Sus operativos le robaron los documentos oficiales al coronel Klaus von Strobel, el comandante alemán. Cuando la guerra terminó, Booth regresó a Puerto Rico de encubierto, otra vez con su antigua compañía ficticia, Booth Carroll Bottling Company. Las barracas del campamento Las Casas fueron permanentemente clausuradas en 1946, pero Booth quería mantener su vigilancia sobre los soldados y veteranos boricuas, recordando las tumultuosas presentaciones de Casablanca en Marruecos. Convirtió una casa de 2 pisos en Atorrey, no lejos de su antiguo club, en un bar temático. En el segundo piso instaló una sala de proyección, la cual solo exhibía una película, Casablanca. Abajo, Rodney Rabassa, un pianista de Caguas que se parecía a Dooley Wilson, el negro que toca As Time Goes By, en Casablanca. Amenizaba el ambiente con su pequeña banda musical. Rodney, bajito y regordete, se sentaba en el piano como un reyesito y tocaba. Yo soy negro social, soy intelectual y chic. Booth le bajó el tono a las monerías de Rodney y la banda comenzó a tocar un repertorio más clásico, como Lamento Borincano, Preciosa, Bésame Mucho y por supuesto As Time Goes By. Cuando abrió sus puertas en 1947, el club no tenía nombre y mucho menos un rótulo exterior, pero Booth debió de haber sido muy persuasivo porque la CIA invirtió mucho dinero en él. En la noche de apertura, él mismo saludaba a todos efusivamente y a las 9 de la noche el espectáculo Fantasía Caribeña comenzó. El número introductorio presentó a unas retozonas señoritas, un par de congüeros y a una bailarina principal en bikini, con una pila de sombreros de hasta 4 pies en la cabeza. Luego bailó en un grupo de bomba y plena, seguidos por la versión de Rodney de As Time Goes By. Entonces le tocó el turno a un número espectacular titulado Son Son Babae. 6 guerreros taínos en taparrabos bailaron energéticamente al son de tambores batá y se mezclaron con la audiencia. Se detuvieron ante una diminuta y asustada muchacha que tomaba un daiquiri de banano en una mesa de esquina. Un reflector alumbró a los sudorosos guerreros cuando levantaron a la muchacha en vilo y la subieron al escenario. Ella hizo como que intentaba escapar, pero los hombres cantando Son, 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 baby, la detuvieron. Entonces ocurrió algo muy extraño. La aterrorizada mujer pareció interesarse y poco a poco a intoxicarse con los tambores y el estribillo
de la canción, que fueron subiendo de volumen e intensidad. El público lució hipnotizado y un poco confundido, al no estar seguro de si esto era algo real o parte del show. En ese momento, y sin previo aviso, la mujercita se arrancó su traje negro de cóctel y quedó solo vestida con ropa interior de encaje y el cinturón que le sujetaba las ligas de las medias de nilón. Ya el público sospechó que esto era parte del espectáculo. Aunque la mujer aún lucía medio atontada y bailando locamente bajo el embrujo de los espíritus de los Orisha, y los guerreros la elevaban y se la pasaban de uno a uno con los brazos en alto. Entonces, cuando la música y la danza llegaron al punto máximo de frenesí, la mujer despertó de su trance, miró a todos a su alrededor, pegó un grito espantoso, recogió rápidamente su ropa y corrió del escenario y del club nocturno de Waller Booth. Pasaron unos segundos de silencio hasta que todo el mundo dentro del club saltó de sus sillas y profirió una gran ovación con silbidos, pataleos y puños en la mesa. Todos gritaron ¡bravo! Y aplaudieron por varios minutos, asombrados, deleitados y excitados a la misma vez. Cuando la banda comenzó a tocar mambo en el Ritz, el club completo estaba riendo, bailando y bebiendo. La inauguración del club sin nombre había sido un rotundo éxito. Según fue pasando la noche, Booth comenzó la costumbre de acomodarse en una esquina oscura del piano bar, donde se la pasaba fumando y observando a todo el que entraba por la puerta. Después de todo, para eso le pagaba a la CIA. Cuando a las 6 de la mañana contaron la recaudación de la noche, el total llegó a casi $800, el equivalente a $7,900 de 2014. La exhibición de Casablanca en el segundo piso desarrolló su propio grupo de asiduos seguidores. Todas las noches docenas de puertorriqueños recitaban a viva voz sus parlamentos favoritos, simultáneamente con Humphrey Bogart en la pantalla, y los que no hablaban inglés solo exclamaban sus comentarios. La película se exhibía continuamente hasta las 4 de la madrugada, a menos que se armara una pelea cuando cantaban la Marsellesa. Booth comenzó a asistir también, ya que muchos nacionalistas descontentos estaban viniendo y era fácil detectarlos porque recitaban su propio diálogo con los actores en la pantalla. Tócala otra vez, Sam. Siempre nos quedará el FBI. Detengan a los nacionalistas habituales. Ya para el 1948 se había demarcado una división social en el club que a Booth no le gustó. Los soldados norteamericanos socializaban abajo con los isleños de dinero, mientras que los más pobres y trigueñitos se iban arriba a gritarle cosas a Humphrey Bogart. La pasaban muy bien y algunas de sus expresiones eran muy originales. Como el líder de toda la actividad ilegal en San Juan, soy un hombre influyente y respetado. Mataron a J. Edgar Hoover. Esto, brindando, es para ti, muchacha. Hay ciertos sectores de Ponce que te recomiendo
no se te ocurra invadir. El club se hizo aún más popular y Booth se convirtió en casi un héroe local cuando un agente del FBI entró un día y trató de arrestar a un sospechoso de ser nacionalista. Booth salió de la penumbra de su esquina, se paró entre ambos hombres. ¿Hay un problema aquí? Sí, este hombre es un nacionalista. ¿Y te debe dinero? No. En ese caso, déjelo tranquilo. Esto no es asunto suyo, dijo el agente, mostrando su placa del FBI y sonriéndose. Booth también se sonrió y levantó una mano a la cadera, revelando brevemente el revólver que cargaba bajo el hombro izquierdo. La banda hizo silencio y Rodney, el pianista, comenzó a agacharse por si había tiroteo. Todos los ojos se fijaron en los dos hombres en el mismo centro del club. El agente finalmente balbuceó algo entre dientes, dio media vuelta y se marchó. Todos se miraron los unos a los otros. De repente se rompieron a vitorear. ¡Que viva Waller! ¡Que viva Humphrey Bogart! La banda tocó la borinqueña y muchos cantaron el himno nacional puertorriqueño. Los demás se abalanzaron sobre Waller para pagarle un trago y brindar con él. Unos días después, se formó un alboroto en el Salón Casablanca y Booth tuvo que subir rápidamente al segundo piso. Un nacionalista borracho le había gritado improperios a los alemanes de la película y los demás le gritaron a él: «Cállate ya, viejo sucio, quiero oír la Marcelesa. Papo, deja la jodienda». Pero Papo siguió gritando. Y a los otros le comenzaron a lanzar trocitos de maní. Y los otros comenzaron a lanzar trocitos de maní. En la pantalla, los alemanes cantaban Die Wasch am Rhein y los franceses la Marcelesa. Y alguien le pegó a Papo con una naranja. Todo era en broma hasta que dos hombres sacaron sus placas del FBI y trataron de arrestar a Papo. Un momento, advirtió Booth, y llegó corriendo. El primer agente le lanzó un golpe, pero Booth le pegó en el gaznate y lo tumbó del golpe. El segundo agente derribó a Booth agarrándole por las piernas y de pronto otro par de agentes entraron al salón. Las sillas volaron, las botellas se rompieron, las mujeres gritaron mientras Booth se fajaba a puños con los cuatro agentes. La Marcelesa seguía sonando desde la pantalla y la etiqueta blanca de Booth se manchó toda de sangre hasta que sacó su .38 de la bagueta y disparó un tiro al aire. El mundo entero se detuvo. Booth y los agentes se miraron fijamente. Hasta la música del primer piso cesó. Los 5 hombres jadearon en silencio. Entonces, Booth les dijo a los agentes que la próxima vez que entraran al club los iba a matar. Los agentes enfilaron para marcharse y Booth, al notar una de sus placas en el piso, la recogió y le pegó a uno de los agentes en la espalda con ella. Ellos se fueron. Booth se limpió la sangre de la boca y el salón entero irrumpió en aplauso. Lo que los presentes desconocían era que Booth y el FBI habían simulado todas aquellas peleas. Fueron calculadas para crearle simpatía y efecto
a Booth y generar confianza en su club. El plan funcionó. Noche tras noche las ganancias entraban por montones y Booth seguía sentado en su esquinita oscura, alumbrado por una lamparita y observándolo todo y a todos. Siempre se mostraba amable y servicial, y si alguien intentaba involucrarlo en una discusión política, les decía tranquilamente: me perdonan, señores, pero lo de ustedes es la política y lo mío es manejar esta cantina. Pero no dejaba ni un minuto de escuchar y observar. Cuando implantaron la ley de la mordaza, el club de Waller se hizo aún más popular. Entre los mojitos, los daiquiris, los cubalibres y el jolgorio del Salón Casablanca, a nadie le importaba que algunos nacionalistas se emborracharan y maldijeran en voz alta la situación política. Iban y venían sin problemas, discutían abiertamente y le añadían sabor al ambiente. El club sin nombre era el único lugar en toda la isla donde la primera enmienda de la Constitución americana todavía existía, siempre y cuando pagaras la cuenta. Y Booth se enteraba de todo. Esto terminó con la Guerra de Corea. Desde 1941, Estados Unidos había ocupado la isla de Vieques, una isla de 84 millas cuadradas a 8 millas al este de la Isla Grande, Puerto Rico, para ejercicios militares, como campo de tiro y lugar para probar misiles y bombas de nueva fabricación. Cada año el ejército detonaba un promedio de 5 millones de libras de municiones en la isla, especialmente en las playas. El 8 de marzo de 1950, Estados Unidos invadió Vieques con todas sus fuerzas armadas, Ejército Marina, Fuerza Aérea, Marines. Los 80,000 hombres incluyeron infantería, paracaidistas, hombres rana, agentes encubiertos y guerrilleros. El ataque de 3 días requirió 2 meses de planificación. Era el mayor simulacro de guerra en la historia de Estados Unidos, un ensayo final para la Guerra de Corea, conocido como Operación Portrex. Booth fue designado para dirigir todas las actividades de espionaje y guerrilla del 65 de Infantería, los Borinqueniers de Puerto Rico, al cual se le asignó defender la isla. Esto revelaría su identidad encubierta de dueño civil de una barra, pero ese dato no se consideró importante. De todos modos, en cuanto declararan la guerra, él se marcharía para Corea, así que a él tampoco le importó. En verdad, la guerra era su elemento preferido. Con menos de 200 hombres, organizó una unidad de guerrilleros que se vistieron como militares norteamericanos. Se infiltraron en las fuerzas enemigas, sabotearon las comunicaciones, comunicaron los movimientos de tropas y artillería y penetraron la red radial para emitir direcciones falsas a los cañoneros. Los hombres de Booth mataron al enemigo y a sus comandantes solo con tumbarles las tiendas de campaña, entregarle a cada uno una mochila, un saludo y desaparecer. Las mochilas contenían bombas falsas que explotaban al contacto manchado de tinta roja a los contrarios. Los métodos
heterodoxos y sorprendentemente efectivos de Booth fueron años después recreados en una película titulada 12 del Patíbulo, The Dirty Dozen. Gracias a la Operación Portrex, Booth se convirtió en el héroe de los Borinqueniers, todos los cuales eran puertorriqueños. Cientos de soldados les contaron a sus familias sobre el gran coronel Waller Booth, quien ayudó a defender a Vieques de la plaga de 80,000 yanquis. Las noticias volaron por todo Puerto Rico y hasta gente de Cabo Rojo, Mayagüez y Juanica hicieron su peregrinaje a ver Casablanca en el club sin nombre. Booth manejó toda la atención con sencilla elegancia, pero exigió a sus superiores que lo trasladaran inmediatamente, ya que su rol de encubierto había sido delatado. Solo era cuestión de tiempo antes de que los nacionalistas le pusieran una bomba al bar como cuestión de orgullo y principio. El club sin nombre cerró en 1950 y Booth abandonó la isla. Llegó a comandar una unidad de guerrilleros nativos en Corea del Norte durante la guerra y luego se unió al primer grupo de asistencia militar en Vietnam. Fue profesor en la infame Escuela de las Américas en Fort Benning, Georgia, y consultor en combate de guerrilla, Counterinsurgents, contrainsurgencia y actividades clandestinas a través de todo el tercer mundo. Pero el único recuerdo que queda de su tiempo en Puerto Rico es la tumba marcada Club Nosotros, de 1942, en el cementerio de Villa Palmeras. Waller Booth, sin embargo, dejó atrás un largo rastro de leyendas y rumores. Algunos dicen que solo fue un brillante maestro del entretenimiento, un Florence Ziegfeld caribeño que robó el número Son Son Baby del Club Sanssouci de La Habana y una copia de Casablanca de la bóveda de la Warner Brothers. Otros dicen que fue un diletante del Ivy League, miembro del club o So Social, o la OSS, que vivió la guerra y la paz como una aventura personal. Otros dicen que solo fue un heredero riquito cuyo pasaje por Raymond y Whitcomb, por la OSS y por la CIA fueron disfraces que se puso para poder ver el zoológico en su propia casa y asegurarse de que se quedara allí mismo. Otros afirman que siempre fue un agente de seguridad para el Riggs National Bank y el amigo íntimo del nefasto jefe de policía E. Francis Riggs, a que ambos ayudaron a Anastasio Somoza en Nicaragua, a Jorge Ubico en Guatemala y a otros tantos dictadores de derecha por toda Latinoamérica. Otros juran que él fue quien coordinó los interrogatorios, torturas y desapariciones de los prisioneros nacionalistas y comunistas en varios lugares secretos a través de la isla, especialmente el que estaba cerca de la base de la Fuerza Aérea Ramey en Aguadilla. Pero para ser justos con Booth, hay que admitir que son solo rumores. En los borrosos confines de la historia, en esa zona gris que oscurece la verdad, el récord demuestra que Waller Booth fue un oficial y un caballero que nunca le echó agua a los tragos, pero sí le puso un toque de clase al espionaje colonial.